Muchas gracias muchas gracias a todos. Gracias por participar, por acercarse, por compartir puntos de vista. A ver, el tema del proyecto nacional, en primer lugar quería aclarar esto que decía Jamil, que es fundamental, que todo tiene que tener un enfoque geopolítico, es decir, uno no puede diseñar o no puede pensar un proyecto de país aislado del mundo en el que vive. Es decir, nosotros tenemos que comerciar con otros países, convivir con otros países, con fuerzas políticas que operan sobre nuestra realidad, sobre la realidad de nuestro entorno, sobre las condiciones que posibilitan el desarrollo, etc. Entonces, sí o sí, cualquier construcción de un modelo de país necesita tener un enfoque geopolítico, necesita tener un diagnóstico y una perspectiva de para dónde va hacia el mundo. Entonces, en ese contexto uno tiene que desarrollar un proyecto nacional, es decir, no podemos desarrollar un modelo de país divorciado de la realidad en la que vivimos, ¿no? Eso que parece una realidad la verdad de perogrullo, en realidad es una verdad inevitable, ¿no? Es decir, siempre tenemos que partir de las condiciones reales en las que estamos y en el marco de la dinámica en la que estamos insertos. Tanto en términos geopolíticos como en términos políticos nacionales, ¿no? En estas primeras charlas vamos a compartir, si se quiere, más una perspectiva más abstracta, en el sentido de que vamos a compartir la teoría política nuestra respecto del proyecto nacional, ¿no? Y después vamos a ir bajando a tierra, a medida que vayan avanzando las charlas, en cómo operativizamos determinados conceptos, etcétera, en la realidad en la que estamos insertos. Pero este planteo que hace Jamid es condición sine qua non para el desarrollo de cualquier teoría política y cualquier proyecto político. Eso en primer lugar. Después el tema si es posible, no es posible, si es aplicable, no es aplicable la posibilidad de un proyecto nacional. También, ¿no? Es una pregunta que tenemos que responder antes de diseñarlo, ¿no? Porque si no es posible, ¿para qué vamos a perder tiempo en discutirlo? ¿Cómo es? Todos los países tienen la posibilidad de construir un modelo de sociedad en las condiciones en las que se encuentran. Lo que por ahí es discutible o no es si el proyecto nacional del 45, que si se quiere fue el más consolidado, el que hoy funciona como modelo para la mayoría de la militancia nacional argentina, va a mantener imperecedero sus principios, valores y medidas estratégicas, si se quiere. Y eso en realidad se deriva de las condiciones reales en las que nosotros desenvolvemos nuestra vida y nuestra práctica política, ¿no? Entonces no podemos decir sí, el modelo, las medidas que tomó Perón son las mismas que vamos a tomar nosotros, porque en realidad Perón las toma en el contexto del mundo y del país de 1945, ¿no? Y de las fuerzas, además, las fuerzas en pugna, en disputa, y del instrumento con el que él contaba. En el caso nuestro, por ejemplo, no contamos con las Fuerzas Armadas, no contamos con una sociedad dividida en dos bloques que claramente constituían modelos de sociedad antagónicos desde cierto punto de vista, y dentro de ese marco el peronismo aparecía, como muchos otros procesos en el mundo, no solo el peronismo argentino, aparecía como una opción de los pueblos para intervenir en esa realidad, digamos, ¿no? Entonces la misma dinámica de los dos bloques, que eran muy grandes, permitían pensar determinadas dinámicas de desarrollo en el contexto de la articulación con esos
bloque y sus dinámicas. Hoy tenemos otra realidad, donde esos proyectos de sociedad no existen, esas dinámicas de acumulación no existen, y el mundo va tomando otro cariz, y nosotros no contamos con los instrumentos políticos para desarrollar la misma acción desde el punto de vista en el que Perón concretamente lo desarrolla, ¿no? No quiere decir eso que las medidas sean aplicables o no aplicables. ¿Sí? Lo que digo es que el contexto es distinto y los instrumentos con los que contamos son distintos. No quiere decir esto que no haya que restablecerlos o que no haya que orientar hacia ese lugar. Lo que digo es que las condiciones son distintas y que sobre esas condiciones nosotros tenemos que evaluar cuáles son los instrumentos y los caminos necesarios para que nosotros, en las condiciones en las que estamos y con los instrumentos que tenemos a disposición, avancemos a la constitución de un proyecto de país, ¿no? Esta pregunta es muy importante y este tema es muy importante porque nosotros somos una organización política que queremos incidir para la construcción de un proyecto de país justo y soberano, ¿no? Es decir, nosotros no queremos ni tener razón, ni dar discusiones, ni contar lo que está pasando en el país. Para eso están los periodistas, los centros académicos, ¿no? Para analizar y hacer diagnóstico están los centros de análisis, para comentar lo que pasa todos los días están los periodistas. Nuestro objetivo como organización política es intervenir en esa realidad para que la constitución de una Argentina con justicia social y soberanía nacional sea una realidad, ¿no? Sobre esa base es que nosotros necesitamos ser conscientes no solamente de la situación en la que estamos, en el mundo en el que estamos inmersos, en la región en la que estamos inmersos, las posibilidades ilimitantes que eso nos impone, pero además teniendo en cuenta los instrumentos políticos concretos con los que contamos para poder intervenir en esa realidad y con los instrumentos políticos que el país cuenta y las capacidades que el país cuenta para poder desarrollar un proyecto de país. Y si nosotros no podemos pensar un proyecto de país divorciado de nuestras posibilidades de constituirlo, ¿no? Eso es el ABC de la construcción política, es decir, es la diferencia, si se quiere, entre ideología y política, o entre tener un sueño y hacer realidad un proyecto de transformación, ¿no? Entonces, en ese sentido, la pregunta que plantea Guillermina, si es viable o no es viable, yo creo que, o nosotros queremos en realidad, que sí, que siempre es posible. Es decir, siempre es posible construir un proyecto de país justo, soberano e independiente. El tema es qué instrumentos construimos para que eso sea posible. Es decir, en las condiciones en las que estamos, qué instrumentos necesitamos y qué instrumentos podemos constituir para que eso sea una realidad. Ahí pueden ser distintos o pueden ser iguales a las experiencias anteriores, digamos, ¿no? Y los proyectos nacionales que nos precedieron, o los intentos de proyecto nacional que nos precedieron en Argentina, nos tienen que servir de lección y de guía para conocer la dinámica de las relaciones políticas en Argentina y de la disputa política por el poder en Argentina. Entonces, a esa pregunta yo digo, sí, siempre es aplicable y siempre es posible. La intención de construir un país independiente con soberanía y justicia social, lo que cambia es el escenario y los instrumentos de los que nos tenemos que dotar para construir ese proyecto de país. Espero, Guillermina, con eso más o menos dar... proyecto nacional vigente viciado. Bueno, un comentario con la pregunta de Pedro, que fue la última, que si esta construcción política es federal, tiene que ser en todo el país, teniendo en cuenta que militamos por un proyecto nacional o concentrar en determinada zona. Para construir un proyecto de nación, necesariamente tiene que ser federal, es decir, tiene que estar todo el país involucrado en la constitución de un proyecto de país justo, digamos, y soberano. Después, ¿qué instrumentos contamos para hacer realidad eso?
y dónde ponemos el esfuerzo principal, dónde vamos tirando líneas para que más adelante podamos construir, y eso, ya eso tiene que ver más con el proyecto político que con el proyecto de país. Y eso después vamos a dedicar una charla específicamente sobre eso. La que sigue. Acá hay dos preguntas que le hacemos, una y que es importantísimo, que nos hace de puente con la charla que viene, pero que es fundamental para comprenderlo del proyecto nacional. Una es la que hace Lucas, que dice si las organizaciones que representan intereses permanentes abonan al proyecto nacional, independientemente de las características de su conducción. Y la pregunta de Araceli, que dice cómo construir un proyecto nacional con dirigentes viciados, ¿no? Más o menos la misma pregunta, digamos, en una con una afirmación y en otra abriendo las distintas posibilidades. Esta es una pregunta fundamental. Porque cuando nosotros decimos proyecto nacional, se tildó, Mariano. Se cortó, Mariano, quedaste tildado. rumbo de desarrollo independiente y soberano. Mariano, se te cortó, Mariano, perdón, si se te podés cortó retomar. cuando ibas a la introducción, ahí se te cortó. Con esto bueno. Con la pregunta. Bien. Bueno, ¿la pregunta se escuchó? Sí. Sí. Bueno, cuando nosotros hablamos de proyecto nacional, estamos hablando de articular y armonizar todos los intereses y compromisos de todos los sectores necesarios para construir un proyecto de país. Eso implica que no solamente las organizaciones populares con intereses permanentes, como los gremios o los movimientos sociales o los partidos políticos, sino incluyendo incluso, bueno, obviamente la Iglesia, las Fuerzas Armadas, sino además todos los sectores productivos, independientemente de su posición política. Por ejemplo, independientemente de su posición política, nosotros necesitamos el campo para construir un proyecto de país. Sin el campo no se puede construir un proyecto de país. Necesitamos de la gran industria. Sin la gran industria no se puede construir un proyecto de país. Necesitamos a todos los actores, necesitamos a la élite profesional, necesitamos a todos los sectores, a las fuerzas vivas, digamos, las que construyen el país todos los días, injusto, no injusto, como se quiera. Nosotros necesitamos articular los intereses y compromisos, intereses, necesidades y compromisos de todos esos actores para construir un proyecto de país. Es decir, no se puede construir un país sin industria, o un país sin el campo, o un país sin sectores profesionales. Y obviamente sin trabajadores, ¿no? y sin sistema de defensa. No se puede construir un proyecto de país sin eso. Entonces, necesariamente, todas las fuerzas vivas, todas las fuerzas que participan diariamente de la construcción del país, de sus capacidades y de su desarrollo, independientemente de su orientación, son necesarios para la construcción de un país. Entonces, cuando nosotros hablamos de proyecto nacional, estamos hablando cómo articulamos todas esas fuerzas para la consecución de un modelo nacional de desarrollo de justicia social. No estamos hablando de el proyecto político de los sectores afines, ¿no? Estamos diciendo que para construir un país necesitamos a todos los sectores del país, ¿sí? Como sectores permanentes. Es decir, vuelvo a decir, no se puede negar a la industria, o negar la participación del campo, o negar la participación de los sectores profesionales, o del movimiento obrero, o de las Fuerzas Armadas, o de las fuerzas culturales, con desarrollo permanente y enraizamiento tradicional y estructural en la sociedad argentina. No se puede negar la participación de esos sectores
en un proyecto de país, porque si no, no tenés proyecto de país, ¿no? No es posible desarrollar un país en contra de la industria, en contra del campo, en contra de las Fuerzas Armadas. No se, o en contra de los trabajadores, no tenés país. Lo que tenés es un proyecto de facción que busca imponer sus intereses sobre otros sectores a una costa del país. Eso es otra cosa, digamos, ¿no? Eso tiene que ver con proyectos ideológicos que nosotros no compartimos y que bueno, explicarán cuál es el rol del país en su propio proyecto, pero digamos, tienen inversa. Nosotros lo que estamos discutiendo es cuál es nuestro rol en la constitución de un proyecto de país con todos los argentinos adentro, ¿no? Entonces, cuando hablamos de este proyecto de país, lo que sí está claro, y ahí está por ahí la confusión muchas veces, es que necesitamos un movimiento nacional que en el contexto de las fuerzas de la industria, del campo, de las Fuerzas Armadas, del movimiento obrero, del movimiento intelectual y científico, técnico, etc., impulsen el consenso necesario para que ese proyecto de país sea viable. ¿Sí? Es decir, cómo una fuerza política se hace cargo de la necesidad de un programa nacional, lo lleva a todos los sectores de la vida nacional y por la fuerza de su desarrollo y de su influencia, impone la necesidad de consensuar y construir un proyecto de país con todos juntos. Entonces, eso es parte de la construcción política, ¿no? Parte de la construcción política y es a lo que nosotros le llamamos movimiento nacional. Es decir, el movimiento nacional es la fuerza política que asume la necesidad de construir un país integrado, soberano, con un piso de dignidad para todos sus hijos, y esa fuerza política es la que tiene que construir el poder suficiente para que las fuerzas centrífugas de los intereses externos y de las facciones internas no puedan evitar que la Argentina sea un país con soberanía y justicia social, ¿no? Y desarrollo. Entonces, cuando hablamos de proyecto nacional, estamos hablando de las capacidades del país para constituirse como un modelo de sociedad integrado, justo y soberano, ¿no? Eso es el proyecto nacional. Y cuando hablamos de movimiento nacional, hablamos de las fuerzas que, por su propio peso y por su propia participación en la dinámica social del país, tienen la capacidad de imponer al conjunto de las fuerzas existentes en la política y en la vida social la necesidad de articular y comprometerse en un proyecto de país conjunto, ¿no? Es decir, entonces uno es el proyecto de país, que tiene que ver con las capacidades nacionales, y otro es el proyecto político del proyecto nacional, que es lo que nosotros definimos, por lo menos en la teoría política nacional argentina, definimos como movimiento nacional, que son todas las fuerzas interesadas en llegar a un compromiso y articulación de intereses para que ese proyecto nacional sea posible. ¿Sí? A eso le decimos movimiento nacional. Que esto va a ser específico de la próxima charla. Ahora, obviamente que muchos de estos sectores estratégicos, como la industria, el campo, los sindicatos, los movimientos sociales, etcétera, la Iglesia, la Fuerza Armada, tienen una composición ideológica y política que muchas veces son contradictorias con las necesidades y posibilidades de construir un proyecto de nación. Por prejuicio ideológico, o por preconceptos ideológicos, o por posición ideológica, o por subordinación a la agenda de otros actores, digamos, externos al interés nacional. En ese caso, esos instrumentos, esos componentes del proyecto nacional, componentes necesarios del proyecto nacional, son pasibles de sufrir de alguna manera el proceso de lucha política. Es decir, que hay que recuperar esos componentes para el proyecto nacional.
la lucha política principal de los sectores nacionales que impulsamos un proyecto nacional es ganar a todos los instrumentos permanentes, como bien decía Luca, para la construcción de un movimiento nacional que impulse el consenso nacional por un proyecto nacional. Esa es la naturaleza misma de nuestra posición política de construcción del movimiento nacional para un proyecto nacional, ¿no? Esto es muy importante porque determina en gran parte cuál es nuestra actitud hacia los sectores que ahí están representados, ¿no? Es decir, nosotros lo que estamos diciendo es que esos instrumentos permanentes tienen que ser ganados para una política nacional. Eso no quiere decir que sean ganados para nuestra política como organización, ¿no? Es decir, por ejemplo, en el caso de la CGT, estamos lejos política e ideológicamente de que la conducción de la CGT, o incluso gran parte del movimiento obrero organizado, se sienta cercano a nuestros principios ideológicos e incluso a nuestra perspectiva estratégica como organización, digamos, ¿no? Pero no está en nuestra cabeza exigirle a la CGT que se subordine al programa de la ola. ¿Se entiende? Nosotros lo que buscamos es que la conducción de la CGT, en representación de los trabajadores organizados y sus intereses, sea capaz de ser parte de los acuerdos necesarios para tener un proyecto de nación, independientemente de lo que piensen de nuestra organización y de nuestro propio programa, proyecto, ideas, etc. ¿Se entiende? Entonces nosotros lo que decimos es que hay que lograr que la posición nacional, es decir, la decisión de construir un proyecto de país soberano e integrado, con desarrollo independiente, en predisposición de articulación de necesidades, intereses y compromisos, sea hegemónico en el marco de los instrumentos fundamentales de la vida social argentina, ¿no? Entonces, aunque no estemos de acuerdo, y aunque nos tiremos los codazos por la disputa de posiciones políticas y qué es mejor, cuál es el mejor camino, etc., lo que nosotros tenemos que lograr es que todos esos instrumentos sean ganados para una política nacional, independientemente de lo que piensen de nosotros, independientemente de si adhieren o no adhieren a nuestros principios y valores como organización. En eso tenemos una diferencia fundamental con muchos sectores del campo nacional, ni hablar de los que no son ideológicamente del campo nacional, es decir, con los que no acuerdan que todos estos sectores sean parte de un proyecto de país compartido. Porque nosotros lo que impulsamos es, como organización, desde nuestros principios y valores, incentivar a que el conjunto del movimiento nacional asuma la responsabilidad de construir un proyecto de país para todos, independientemente de su relación con nuestro propio proyecto como organización, y nuestro propio proyecto como organización es incentivar esa articulación donde nosotros, por derecho propio, tengamos la posibilidad de hacer nuestro aporte, ¿sí? Entonces nosotros tenemos un modelo de sociedad en la cabeza, lo que no quiere decir que sea compartido por todos los sectores de la vida nacional. Es decir, y hay muchos sectores que van a estar interesados en construir un proyecto de país independiente, con justicia social, integración federal, etcétera, que no necesariamente tienen que pensar como nosotros. Y si nosotros priorizamos la lucha ideológica para que todos piensen igual que nosotros, por sobre las posibilidades de construir un país en conjunto, lo que tenemos es un proyecto de facción y no un proyecto de nación, ¿sí? Entonces, los instrumentos de representación de intereses permanentes son instrumentos inevitables de la constitución del proyecto nacional y son el campo de batalla del movimiento nacional para lograr armonizar los intereses, necesidades y compromisos de todos los sectores de la vida nacional. Entonces, por eso siempre nosotros tratamos de diferenciar lo que es un proyecto nacional de lo que es el movimiento nacional y de lo que somos nosotros como organización. Es decir, nosotros como organización, desde nuestros principios y valores, fomentamos la construcción de un movimiento nacional para que, logrando la hegemonía en los distintos actores
de la vida nacional, podamos articular las necesidades, intereses y compromisos para construir un proyecto de país independiente con justicia social. No sé si ahí Luca, Araceli está más o menos respondida la cuestión, es decir, ¿cómo hacemos con dirigentes viciados, etcétera, o con conducciones que no son plenamente representativas de las posibilidades nacionales? Y bueno, hay que dar la lucha política. Es decir, la lucha política es eso, ¿no? Y ser conscientes que la lucha política por un proyecto nacional no es la lucha política por nuestro programa y por nuestra hegemonía o nuestra representación de ideas en el marco de las organizaciones permanentes, sino es nosotros aportando para que las ideas nacionales prevalezcan en los distintos sectores de la vida nacional para promover que esa articulación de necesidades, intereses y compromisos sea posible. No sé si Araceli y Luca están más o menos, si está más o menos respondida. Sí, quedó claro, compañero. Quedó claro. Eso combina con lo que decía Hamid, no solo de la geopolítica, que era el enfoque que necesariamente plantea al principio, digamos, del que había que partir, sino además la necesidad de la constitución de un movimiento de masas con proyecto y con un programa, ¿no? Y en ese sentido, nosotros lo que decimos es que ese proyecto y ese programa es una resultante, no es la imposición de nuestro programa, ¿no? Es decir, no es que nosotros buscamos convertirnos en la fuerza motriz o en la fuerza dirigente o en la vanguardia o en lo que sea. Nosotros no somos el GO, pues no tenemos ninguna posibilidad de ser el GO, ¿se entiende? No tenemos los instrumentos, ni aunque quisiéramos, no tenemos los instrumentos, y la mayoría de las organizaciones populares del campo popular no tienen los instrumentos necesarios para cumplir esa función. Entonces, ni instrumentos concretos, ni políticos, ni ideológicos, ¿no? Entonces, ese proyecto y ese programa del movimiento nacional, del movimiento de masas, es una resultante de la articulación y la disputa al interior del movimiento nacional y del movimiento nacional en el contexto de las instituciones o de los espacios vitales permanentes del país, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, es que nosotros decimos que los programas escritos en un papel no sirven de nada. Es decir, porque el programa para un proyecto nacional necesariamente tiene que salir de la voluntad nacional. Y esa voluntad nacional se constituye si se conforma una fuerza política capaz de articular esos intereses nacionales. Y para eso necesariamente tiene que ir mucho más allá de nuestras propias ideas y nuestras propias propuestas, ¿no? Y que por lo tanto tiene que contemplar los intereses, propuestas, ideologías, etcétera, presentes en el movimiento nacional realmente existente. Es decir, nosotros no podemos plantear cuál es el rol del movimiento obrero en el proyecto nacional sin tener en cuenta lo que plantea y las posibilidades concretas que tiene el movimiento obrero de ser partícipe de ese proyecto nacional. Es decir, porque si no estamos hablando de fantasías, ¿no? Y nosotros, al ser una organización política, no nos sirve de nada diseñar cuál sería el rol del movimiento obrero, cuál sería el rol del movimiento productivo, qué haríamos con el campo, qué haríamos con la industria, qué esto, qué lo otro, si nosotros no tenemos los sectores de la industria, del campo y del movimiento obrero participando de esa discusión. Entonces, la primera lucha política que tenemos es cómo hacemos para que esos sectores sean parte de esa discusión y tengan la predisposición a esa discusión, ¿no? Y para eso nos tenemos que apoyar y pelear al mismo tiempo, discutir y articular con los sectores que pueden ser, o que están interesados en eso directamente hoy, o que
por sus características políticas, ideológicas, sociales, económicas, etcétera, pueden estar interesados en que ese sea un camino que ellos puedan tomar. Entonces, les doy un ejemplo de cómo esa articulación puede ser posible. Nosotros acá en Pilar tuvimos una discusión de la posibilidad de presentar una lista y ganar la intendencia, ¿no? La mayoría de los gremios tenían la orden de apoyar a la otra lista, a pesar de que la nuestra era más representativa, ¿no? Más representativa en gente y en voto, digamos, concretamente, más representativa. Los gremios no jugaron ningún rol en la constitución de la otra lista, ¿no? Ahora, cuando nosotros lo fuimos a ver, a los gremios, lo que planteábamos era la integración concreta de los intereses y actividades del movimiento obrero organizado, concreto, en la política, en la definición de la política municipal, ¿no? Entonces, si bien había una orden política ideológica de no adherir a nuestra lista y adherir a la otra, o darle un apoyo pasivo a la otra lista, nuestra política se centró principalmente en que, independientemente de que esa realidad política, ideológica existiera en el marco del movimiento obrero organizado, nosotros podíamos ofrecer una vía de integración del movimiento obrero organizado, aun cuando jugaran en la otra lista en las elecciones internas si nos hubieran habilitado las PASO. Es decir, nosotros lo que les decíamos es, bueno, está bien, ustedes van a jugar en la otra lista, está todo bien. Ahora, si nosotros ganamos, este es el diseño que a ustedes los incluye, ¿no? Digamos, que implicaba obviamente un nivel de protagonismo que hoy no tiene. Entonces, independientemente de que jugaran en la otra lista, nosotros desarrollábamos una política que permitiera que aún cumpliendo sus compromisos políticos, ideológicos y orgánicos, en el contexto de las conducciones de la CGT, nosotros le abríamos una posibilidad de diálogo y de construcción conjunta, independientemente del proceso electoral. Y es ahí donde uno va construyendo las relaciones necesarias y la predisposición al diálogo para el acercamiento de miradas y la posterior articulación de decisiones políticas concretas, digamos. Entonces, independientemente de que nosotros acordemos o no acordemos con la posición política de las conducciones en determinado momento, nosotros no podemos negar que son una realidad y que la mayoría de los instrumentos nacionales permanentes son pasibles de organizar y articular en el marco de una política nacional. Es decir, porque obviamente los sectores de la industria, los sectores del campo, el sector del movimiento obrero tienen intereses concretamente en las posibilidades de un proyecto de país con desarrollo y justicia social. Es decir, si hay un proyecto de país con desarrollo, los sectores del campo y la industria no van a perder. ¿Se entiende? Las Fuerzas Armadas tienen todo para ganar. El movimiento obrero, ni hablar. Entonces, nosotros partimos que el movimiento nacional realmente existente es independiente, es decir, es una fuerza objetiva, si se quiere, que tiene una existencia independiente del proceso político que la hegemoniza. Y que ese proceso político puede cambiar si una fuerza de la visión de que entre todos podemos zafar de las condicionalidades que hoy hacen que cada sector priorice sus propios intereses corporativos, ¿no? Una de las luchas principales, justamente por eso nosotros planteamos el proyecto nacional, la lucha principal es que sacar o poner en minoría, si se quiere, dentro de esos espacios de interés permanente del país, la maniobrabilidad política de las fuerzas corporativistas y centrífugas, ¿no? Es decir, nuestra lucha política, planteándolo del proyecto nacional, y por eso ponemos lo del proyecto nacional por encima de nuestros propios valores y principios de organización partidaria, nosotros lo que planteamos es dar la lucha política por la recuperación de esos instrumentos para una política nacional. Ese elemento principal de nuestra lucha política es ese.
Ahora, ocurre, como bien decía Araceli, que la dirigencia, incluso buena parte de la representatividad de esos instrumentos, están ganados para una política corporativista y centrífuga, digamos, ¿no? Faccionalista, de defensa de sus propios intereses a costa de las posibilidades de un proyecto de nación. Bueno, esa es la naturaleza de la lucha política y por eso a veces, a pesar de que nosotros tenemos toda la voluntad de articulación con las fuerzas realmente existentes, es decir, nosotros queremos hablar con este movimiento obrero, no con el movimiento obrero que imaginamos, ¿no? Nosotros necesitamos contar con este movimiento obrero. Ahora, cuando ese movimiento obrero, esas instituciones, esas representaciones, se niegan a la articulación de un proyecto nacional, nosotros damos una disputa político-ideológica durísima para que eso cambie. Es decir, entonces, por ejemplo, cuando nosotros vemos que la política del enemigo pasa por construir un proyecto, evitar las posibilidades de emergencia de un proyecto nacional, por ejemplo, a través del macrismo, ¿no? Y fomentar la colonia, la división, el faccionalismo reaccionario, etc. Nosotros planteamos que la convivencia con esa alternativa política que busca consolidar un nuevo régimen internacional es un error político garrafal de carácter estratégico que limita concretamente a futuro las posibilidades de construcción de un proyecto nacional, ¿no? Y que a su vez lo que hace es destruir la legitimidad de los instrumentos permanentes de representación popular de espacios de la vida social. La política consta de... Digamos, el tema de las preguntas de Manu, Fernando, repito, por el tema de la grabación, ¿qué hacemos con los sectores que generan injusticia social y no se avienen a la necesidad de un consenso nacional y qué problemas pone en la agenda la disputa entre la agroindustria por la disputa de la renta, etc.? Ahí está el epicentro de la lucha política. Es decir, nosotros tenemos que ganar a esos sectores para una política de consenso nacional, ¿no? Y el consenso nacional se construye, digamos, el acuerdo nacional se construye con dos elementos principales. Uno, la educación política, y el otro, la fuerza. Es decir, en una parte hay un sector de la nación que va a entender la necesidad, que entiende la necesidad de articular interés, necesidad y compromiso, para que entre todos podamos construir un país, digamos, ¿no? Y después hay otros sectores que no están interesados en lo más mínimo de que ese consenso nacional se produzca, y sobre esos sectores es que nosotros tenemos que operar fuertemente por su expulsión de la lucha política. Es decir, el proyecto nacional es un proyecto para los sectores nacionales interesados en que haya una nación. Los que no están interesados en que haya una nación serán húngaros, pero no son argentinos, digamos, ¿no? Entonces, la lucha nuestra pasa por los que no están convencidos de la posibilidad de un proyecto nacional, convencerlos. Para eso hay que construir fuerza, para dar esa confianza, y hacerlos confiar en sus propias fuerzas, ¿sí? No en la nuestra, sino en sus propias fuerzas como actor importante. Y en otro marco, imponer a los sectores que están dispuestos a que en la Argentina no haya patria, imponer, hay que construir un campo, ¿cómo es? Entonces, el otro elemento, uno es el consenso y el otro elemento es la lucha, ¿no? Entonces, esos son los dos brazos de la lucha política, digamos, ¿no? La construcción del consenso y la lucha. Y nosotros no renegamos de ninguna de las dos. Es decir, y en 2019 eso lo expresamos muy bien. Es decir, en 2019 el Frente de Todos representó en los hechos, esto que decía Lucas de la articulación de las instituciones permanentes atrás de la posibilidad de un proyecto de país. Eso se expresó, es decir, todas esas herramientas representativas fueron atrás de la representación electoral
la expresión electoral del Frente de Todos, y fue una posibilidad. Es decir, el Frente de Todos fue una posibilidad de discusión nacional entre los actores del desarrollo nacional, con su diversidad ideológica realmente existente. Es decir, con un campo popular hegemonizado por las ideas progresistas, ¿no? Con las representaciones populares hegemonizadas por las ideas progresistas, y algunos sectores vinculados al campo, a la industria, a la Fuerza Armada, etcétera, con una idea más desarrollista, que por ahí se referenciaba más en el masismo y que esto y el otro, que aunque son electoralmente más restringidos, en términos de poder son sectores importantes, y que obviamente, por el devenir de las últimas décadas de la Argentina, tienen vínculos con el imperialismo, porque se desarrollaron sobre una política faccional antinacional. Entonces, necesariamente tienen esa composición. ¿Cómo es? Entonces, el Frente de Todos nosotros impulsamos que haya una representación electoral del movimiento nacional realmente existente, aunque no nos guste en su composición política e ideológica. Pero justamente porque tiene esa composición política e ideológica, nosotros entramos a esa alianza electoral sobre la base de la disputa política. Y cuando planteamos los 5 puntos, nosotros no estamos planteando cuáles son nuestras ideas sobre cómo desarrollar el país. Por ejemplo, cuando nosotros planteamos los 5 puntos, y planteamos el diálogo nacional vinculante, por ejemplo, o la nacionalización del comercio exterior, la renacionalización de la Fuerza Armada, de seguridad e inteligencia, etc. Nosotros no estamos diciendo, nacionalizamos el comercio exterior y lo gestionamos así. Nosotros lo que decimos es, muchachos, pongámonos de acuerdo en que entre todos necesitamos nacionalizar el comercio exterior porque es una necesidad del país, no nuestra. ¿Sí? Ahora, la resultante de cómo la nacionalización del comercio exterior puede desarrollarse y puede ponerse en marcha, va a ser justamente la característica con la que eso se va a poner en marcha, va a ser la resultante de la lucha política entre las fuerzas intervinientes, ¿no? Entonces, nosotros fuimos a participar del Frente de Todos sobre la base de promover la unidad del movimiento nacional realmente existente y promover un programa de unidad nacional, ¿no? De unidad nacional sobre la base de un proyecto nacional, ¿no? De unidad política sobre la base de aplicar el programa resultante de esa unidad, ¿no? Es decir, si nosotros lo que decíamos es, hay que hacer esta unidad para llevar adelante un proyecto nacional. Y esa es nuestra lucha política al interior del Frente de Todos, que aspirábamos a articular con otros sectores componentes del Frente de Todos, que también quieren un proyecto nacional, pero que no necesariamente sean tributarios de nuestra política y nuestra ideología. Ahora, a medida que el Frente de Todos se convierte en un obstáculo para ese diálogo, porque obviamente a las fuerzas nacionales no le dan lugar, no le dan posibilidad de desarrollo, programáticamente evitan que nosotros podamos desarrollar la acción política sobre la base de la unidad y sobre la base de la participación en el gobierno, bueno, nosotros vamos y confrontamos con eso porque justamente la política de los sectores que hegemonizaron al Frente de Todos impidió la discusión de un proyecto nacional. ¿Se entiende? Entonces, y esa es la parte de la lucha. Es decir, nosotros impulsamos la parte de la unidad, que es, bueno, los sectores nacionales nos tenemos que juntar, pero nos tenemos que juntar para construir un proyecto de país. Si no querés construir el proyecto de país, nosotros vamos a dar la lucha. Pero esa lucha es político-ideológica, sin dejar de reconocer que el movimiento nacional realmente existente tiene esos actores y en esas condiciones que hoy están, ¿no? Bueno, yo cortaría acá para escuchar algunos aportes lo más sintético posible, porque somos bastantes, y preguntas o consultas o lo que sea. Marian. Es necesariamente... A ver, ¿cómo puedo hacer la pregunta? Ay, no me sale la composición de la pregunta. Te lo digo sencillamente, ¿no? Para lograr un proyecto nacional, ¿tenemos que seguir comiéndonos sapos? Sí, claro. ¿Cómo es? Claro que nos tenemos que comer sapos porque en realidad nosotros no tenemos la fuerza para pretender que los demás sectores del campo nacional piensen como nosotros.
Y entonces en realidad no es que comernos sapo o no comernos sapo, sino que tenemos que dialogar y construir con el movimiento nacional realmente existente. Porque si esperamos construir una fuerza política con fuerzas que no existen, no vamos a construir ningún proyecto nacional. Digamos, está bien, vamos a putear con mucha razón y mucha justeza, pero no vamos a tener posibilidades de cambiar. Entonces, necesariamente tenemos que dialogar con el movimiento nacional realmente existente. Digamos, mientras luchamos también, ¿no? Es decir, la lógica de unidad y disputa. Digamos, unidad cuando se puede, disputa cuando se necesita, ¿no? Esa es más o menos el leitmotiv de nuestra política, digamos. Así como impulsamos la unidad en el 2019, también propusimos armar por fuera y romper la unidad electoral en el 2021, ¿no? Porque esa unidad electoral evitaba la discusión de un proyecto nacional. Ahora, para que esa tercera lista, si se quiere, por ejemplo en la provincia de Buenos Aires y en otros distritos, se pueda convertirse en un actor que reponga en la mesa de discusión la necesidad de un proyecto nacional, necesitaba tener un volumen importante capaz de transmitir esa discusión. Entonces, si nosotros vamos y presentamos una tercera lista del 0,5% de los votos, ese objetivo no se cumple. Entonces, en ese sentido, habría que también tragar sapos, como se dice naturalmente, para construir esa fuerza. Pero ¿qué tiene que ver con esto? Es decir, nosotros no podemos pretender que los demás sectores nacionales piensen como nosotros, ni que actúen como nosotros, ni que tengan la política de alianza que tenemos nosotros, ni que tengan nuestro programa. Lo que podemos hacer es que a través de la lucha y de la unidad tratemos de que la mayor cantidad de actores posibles estén identificados con la necesidad de contribuir entre todos en unidad y disputa para la construcción política de un proyecto nacional, ¿no? Para recuperar el movimiento nacional como actor político fundamental, impulsor de un proyecto nacional. ¿Otras consultas? Hola, hola, hola. ¿Me escuchan? Hola, Jamil. Sí. Escuchamos, Jamil. Bueno, yo escuché atentamente tu exposición y estoy de acuerdo en general que el proyecto nacional es un proyecto demasiado serio como para empezar a jugar con cuestiones ideologistas, y bueno, en ese sentido estoy absolutamente de acuerdo. Ahora, yo me pregunto, reflexiono, cuando nosotros hablamos del movimiento nacional, yo quería hacer una discreción ahí y plantearlo en los dos niveles. El movimiento nacional también es el pueblo, es decir, la gente que sufre, en los barrios, los jóvenes que no pueden, no encuentran trabajo, que los que tienen trabajo se les dificultan para estudiar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, como que hay una base, la base social concreta, porque si no, es como que parece que todo se plantea entre discutir con los punteros del kirchnerismo, con los punteros de los movimientos sociales, y habría que preguntarse cuál es la representatividad que tienen ellos. ¿Por qué le damos ad hoc una representatividad que quizás en las bases que dicen representar, no la tienen? En realidad, de facto no la tienen. Es el activismo, es el que hacen rosca que rosquean con otros activistas de otras agrupaciones, que rosquean con alguien que entre esos activistas tienen contactos con funcionarios del Estado, con la línea intermedia, digamos, del Estado, con directores, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que acá, cuando hablamos de movimiento nacional, el componente de base, que son las masas populares, que absolutamente no le interesa en toda esta exposición, porque realmente no le interesa esta exposición, porque sean analfabetos, porque los problemas son acuciantes, y me parece que la teoría, o sea, descifrar la teoría teóricamente es algo que nos lleva, digamos, a la política de círculos, en este caso de activistas,
y perdemos de vista las necesidades urgentes que tiene el pueblo. Entonces, yo creo que sí es cierto, y otra cosa más, preguntarse, de tener un diálogo con gente que no quieren dialogar un proyecto nacional, yo ese sapo no me la trago. ¿Ok? O sea, vos mismo dijiste anteriormente que nosotros participábamos en el Frente de Todos y tratábamos de impulsar un debate, un proyecto nacional, y obviamente no tuvieron interés, porque justamente la rosca política ya venía dada dentro de un plan general, de ingeniería social conducida por la embajada. Entonces, Sí. tengamos en cuenta también que muchas veces vamos con esa voluntad al diálogo por un proyecto nacional y dicen, sí, está bien, sí, nosotros también, incluso nuestro proyecto nacional es mejor que el de ustedes. Pero en definitiva terminan rosqueando y aparecen en un puesto en ANSES, por ejemplo. Y bueno, entonces digo, acá hay un tema que es cierto que los programas específicos, digamos, en la educación, en las Fuerzas Armadas, en los servicios de inteligencia, las fuerzas de seguridad, la industria. Cuando nos referimos a la industria, ¿qué tipo de industria? Es decir, yo creo que el papel preponderante, digamos, del Estado en los sectores estratégicos. Yo creo que el Estado que nosotros pensamos, o que deberíamos pensar, es un Estado que tiene que crear empresas. Tiene que crear empresas. No sé si por ahí disputarle el acero a Roca, pero el Estado que como yo lo pienso, es crear una acería nuevamente. ¿Por qué no? Digamos, que Roca si quiere exportar el 100% del acero que en este momento exporta el 70% y el 30% se la vende a precio internacional a la industria metalmecánica argentina, y obviamente que nunca el sector metalmecánico argentino, dependiendo del acero de Roca, va a ser competitivo. Además de una economía abierta, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, digo, pensar en términos, o sea, por el nivel político, digamos, la política de discusión y de debate con el activismo de ese movimiento nacional, que no termina en ellos, en nosotros mismos. El movimiento nacional, si nosotros no ganamos el corazón a partir de entender realmente cuáles son los problemas que vive el pueblo, sobre todo el pueblo trabajador, y los que no son trabajadores porque están desocupados, ahí sí tenemos que nosotros plantear un poco, digamos, si vamos a un barrio, no vamos a esta conferencia, como la estamos dando ahora. Algo más concreto. Sí. ¿Puedo dar respuesta a eso? Porque es fundamental. Sí. Es fundamental. Es el corazón de nuestro proyecto político. Esto que dice Hamid es el elemento central que nosotros como organización tenemos que intentar resolver. ¿Sí? Lenin decía que las masas tienen partido y los partidos tienen jefe, ¿no? Y que por lo tanto, de alguna u otra manera, esos jefes eran representación política, eran representación de las masas que aspiraban a representar. En este caso, y atándolo al planteo que había hecho Lucas y que había hecho Araceli, que tienen que ver con lo mismo, obviamente las representaciones realmente existentes no necesariamente expresan los intereses y necesidades y los compromisos a los que están dispuestos la base social que orgánicamente, institucionalmente representa, ¿no? Es decir, no necesariamente hay una correspondencia político-ideológica entre los distintos niveles de representación y las masas representadas, ¿no? Nosotros, ¿por qué ponemos en discusión este tema? Incluso, te digo, si fuéramos un barrio, iríamos a discutir esto. ¿Pero por qué? Porque nuestro nivel, es decir, la naturaleza de nuestro instrumento político, de la ola, como organización embrionaria, pequeña, con pocos cuadros, poca representación, pocos recursos humanos, materiales, etc., necesita de una masa crítica para poder dar la disputa en el movimiento de masas. Necesita una masa crítica de cuadros, de militantes formados, etc.,
que en principio, tienen que salir del activismo realmente existente, en principio. Sin embargo, nuestra lucha política justamente pasa por poner en correspondencia la representación de los organismos de masa y de estas instituciones permanentes, como decía Lucas, poner en sintonía con los intereses, necesidades y aspiraciones y disposición al compromiso que tienen las masas populares. Y es ahí donde nosotros desarrollamos la lucha política con esas representaciones. Es decir, cuando nosotros decimos, bueno, promovemos la unidad con la dirigencia que existe, pero damos la lucha política porque esa dirigencia no está comprometida en la construcción de un proyecto nacional, si no ya lo tendríamos, ¿no? Entonces, nuestra lucha, cuando nosotros discutimos con la CGT, cuando discutimos con la CTA, cuando discutimos con los movimientos sociales, cuando discutimos con el Levita, lo que hacemos es no intentar que ellos se avengan a nuestras ideas, sino que, en principio, los sectores activistas que esas representaciones les hacen ruido, se acerquen a nuestra política y construyamos un nivel de afinidad sobre la base de que ellos nos escuchan y nos ven disputando ahí donde podemos, donde se nos da la posibilidad. Pero también, a medida que vamos creciendo en influencia, es el planteo hacia el movimiento de masa, hacia la base, como vos decís, Jamí, de la necesidad de renovar la conducción de estos organismos. Es decir, nosotros decimos, con esta CGT es difícil que Daer se venga a discutir un proyecto nacional, en el marco, o que Smith se avengan a discutir un proyecto nacional. No quiere decir que sea imposible si se lo impone, pero para imponérselo necesitas una representatividad de masa, que es la que Jamil plantea, y para eso nosotros tenemos que ganar una parte de los activistas que nos permitan disputar la representación social concreta en la base social. ¿Se pueden construir nuevos actores? Claro que se pueden construir nuevos actores. Pero necesariamente tenés que tener el instrumento capaz de disputar esa representatividad. Tenés que tener los compañeros, tenés que tener la organización, tenés que tener la estructura que te permita entrar a un territorio y disputar la representatividad. Nosotros hemos hecho experiencias de eso, bastante exitosas, para el nivel de recursos humanos y materiales con los que contábamos, ¿no? Es decir, no es muy difícil disputarle el territorio. Por ejemplo, nosotros vemos que hay movimientos sociales gigantescos que mueven cientos de miles de tipos entre todos, y nosotros somos 30, 40 gatos locos en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo. Ahora, cuando vamos a hacer una experiencia territorial, disputarle la base no es muy complicado. Es decir, hemos tenido éxito en disputarle la base territorial a los organismos realmente existentes, ¿no? Ahora, el problema es que no hemos podido sostener esa lucha por la representatividad popular por la falta de recursos humanos y materiales que nos permitiera sostener y consolidar y extender esa influencia. Entonces, la necesidad de contar con grupos de activistas más con cierta experiencia y sí, más experimentados, es fundamental. Y para eso es necesario no solamente discutir la coyuntura, es decir, con esos activistas hay que discutir no solamente el día a día, que lo discutimos, porque cuando discutimos lo del fondo, cuando discutimos la inflación, cuando discutimos todo eso, estamos discutiendo el día a día, sino también en términos estratégicos decir, mirá, muchachos, esta conducción no va porque no está dispuesta a construir un modelo de país para todos. Entonces, construyamos una nueva. A medida que nosotros, digo, porque en las relaciones políticas se nos han acercado internas de sindicatos, sectores referentes de movimientos sociales, se nos han acercado. El problema es que nosotros no tenemos hoy la magnitud que les permita pegar el salto sin perder la representación acumulada, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que ir construyendo el instrumento necesario que permita pegar ese salto a una banda de activistas que necesitamos para adquirir como se dice, la masa crítica necesaria para entrar al territorio, entrar a los gremios, etcétera, y disputar
Es decir, esa no es la parte de la unidad, sino la parte de la disputa. Disputar cuál es nuestra percepción sobre el rol de esas instituciones, ¿no? Es decir, por un lado hay que convocarlas a que vengan a discutir, pero mientras los convocamos a venir a discutir, nosotros tenemos que construir la propia representación de cómo nosotros pensamos que esas instituciones tienen que ser dirigidas, ¿no? Entonces, en eso tenemos un problema de etapas, pero que es puramente metodológica. Es decir, si ponemos a los compañeros que tenemos hoy en la construcción política de la ola, los ponemos en el territorio, nos vamos a perder la construcción política porque los problemas para resolver en el territorio son tremendos y no tenemos la fuerza para poder abordarlos. Lo digo desde la experiencia territorial, es decir, no lo digo desde una planificación mental, digamos, ¿no? Porque el problema es que con nuestros principios y valores y nuestra perspectiva estratégica, nosotros no podemos entrar al territorio para hablar con Zabaleta, el Ministerio de Desarrollo, y pedir 7 planes. Es decir, porque nosotros, obviamente, cuando entramos al territorio discutimos el narcotráfico, la criminalidad, el rol de la policía, ¿no? Es decir, vamos por la reconstrucción de la comunidad. Entonces, el problema es que nosotros necesitamos recursos humanos predispuestos, política e ideológicamente, a realizar una serie de sacrificios, es decir, reinstalar la cultura de la resistencia y la cultura nacional que nos permita desarrollar una política orientada a reconstruir la comunidad y en el combate contra los elementos que impiden que esa comunidad se reconstruya. ¿Cómo es? Perdón, Entonces, sí. ¿te puedo hacer una consulta? Porque recuerden que soy ama de casa, entonces cero formación. Cuando vos te referís a nacionalizar el comercio exterior, ¿de qué manera, qué beneficio le traería al país? ¿Cómo se lo explico a mi compañero, o a doña Rosa, o a mi hermana? Porque ni yo sé de qué estás hablando. Eso es la charla 5 del ciclo es específicamente sobre eso. ¿Cómo es? Pasa que nosotros lo que queremos con este curso es arrancar, si se quiere, desde las definiciones más básicas para poder llegar a las definiciones más complejas y más prácticas. Es decir, desde lo básico teórico a lo complejo concreto. ¿Cómo es? Porque siempre lo concreto es mucho más difícil que lo abstracto. Porque ahí está la vida. no existe el blanco y negro de la ciencia, digamos. Entonces, teniendo claro determinados conceptos fundacionales, nosotros desde esa perspectiva abordamos la realidad práctica, digamos, ¿no? Sí, Yusara. Lo que vos es que no hay herramientas para dar esa pelea cultural para poder ir al campo y no tener que estar peleando todo el tiempo con los dirigentes. Por ejemplo, los que queremos ir a laburar al campo, al territorio, como lo llames, vos me decís que entonces nosotros no tenemos herramientas para poder dar esa pelea y volver a refundar un pensamiento nacional que vaya contra el sistema, no sé, carcelario, político, etcétera, y a laburar con las bases desde ahí. No se puede porque no tenemos planes, no podemos hacer nada. Yo sé que no, o sea, yo sé que no se puede, pero yo te pregunto, yo sé que está difícil porque no tenemos planes, porque no tenemos recursos, porque el pueblo está viciado, por decirlo de alguna manera. Ahora, como organización, ¿nosotros no tenemos respuestas, recursos, estrategias para empezar de vuelta? A ver. ¿Bien? Nosotros no estamos diciendo que no hay que hacerlo, estamos diciendo que no tenemos con qué, y no estoy hablando de planes, porque yo cuando hice esta experiencia, la última experiencia territorial, fue sin planes, y de hecho la mayoría del tiempo que yo milité sin planes, ¿no? Desde el territorio, digo, desde la lucha política territorial y social, lo hicimos cortando ruta, no con planes. No recibiendo subsidios, sino buscando donaciones para meter un comedor, para hacer un merendero. Entonces nosotros no recibíamos alimentos del Estado, no recibíamos planes, no teníamos ingresos. De hecho, los planes se inventaron cuando nosotros cortamos la ruta 88, que fue el primer corte de la provincia de Buenos Aires, digamos, como respuesta a nuestra demanda, que en realidad era laburo, ¿no? Entonces, no es que
no necesitamos planes o acuerdos con el poder o con las organizaciones sociales existentes para poder ir al territorio, para nada. Lo que necesitamos son compañeros. Es decir, nosotros necesitamos compañeros, equipos capaces de dar esa lucha en el terreno. Y para dar esa lucha en el terreno, sin recursos, porque lo más probable es que no nos vayan a dar recursos, ¿sí? Para dar esa lucha, y se puede dar, porque la experiencia nuestra es que se puede dar aún sin recursos, y los recursos los inventamos y los conseguimos. Lo que necesitamos son combatientes, no necesitamos planes. Entonces, para eso tenés que acercar gente dispuesta a combatir. Porque sin gente dispuesta a combatir, no tenés combatientes, y si no tenés combatientes, no podés disputar nada. Entonces, lo principal, por eso nosotros hablamos de este escalonamiento de la construcción política. Nosotros necesitamos construir un instrumento de gente con cierta experiencia, y cuando no hay experiencia, voluntad, para ir a la lucha por un proyecto nacional, porque el enemigo que no quiere un proyecto nacional es el que domina hace 40 años el país, y es muy poderoso. Entonces nosotros decimos, obviamente, para construir un modelo de país para todos necesitamos de todos. Ahora, mientras no están todos, nosotros tenemos que dar la lucha para que nuestras ideas de que todos seamos parte de un proyecto de país sean posibles. Ahora, ahí está la disputa por la base, está ahí. Ahora, nosotros, para dar la disputa por la base, tenés que tener los militantes que la den, ¿no? Y los militantes que la den salen principalmente en una primera etapa del debate político ideológico con la militancia realmente existente. Es decir, y eso lo enseña Perón. Es decir, a los apolíticos no los organizás, ¿no? Es decir, podés organizar a los equivocados o con lo que tenés discusiones, pero a lo que no les interesa, no construís instrumento con eso. Entonces nosotros lo que necesitamos es construir un instrumento. Entonces, necesitamos construir un instrumento combatiente, porque además nosotros decimos que el proyecto nacional es imposible sin lucha en la Argentina. Entonces, ¿y cómo lo expresamos en el territorio? Claramente, nosotros no podemos reconstruir la comunidad en el territorio, y en los sectores de la exclusión sobre todo, si no damos una lucha frontal contra el narcotráfico, contra el crimen organizado vinculado a la institucionalidad represiva, que es socia del crimen organizado. Ahora, para dar esa pelea tenés que tener combatientes, si no, no la vas a dar. Y lo que vas a terminar haciendo es pedir subsidio al Estado para gestionar y administrar las necesidades básicas, como hace cualquier otra organización social de la que nosotros criticamos. Entonces, perdiendo las posibilidades de construcción del proyecto político. No estoy diciendo que no se puedan combinar, lo que estoy diciendo es que podés combinar si tenés los recursos para combinarlo. Si no tenés los recursos humanos para combinarlo, no lo vas a combinar. Entonces vamos a terminar poniendo a todos los compañeros dispuestos a luchar a administrar arroz, porque la situación en el territorio es escandalosa. Ahora, nosotros no tenemos el instrumento para entrarle y construir la representación de las masas populares alternativamente a las conducciones que ya existen, porque no tenemos la fuerza, no tenemos el instrumento para que eso sea posible. Pues nosotros no necesitamos, esto tiene que ver con la idea de proyecto, ¿no? Lo que decía de análisis, objetivos, metodología, estrategia e instrumento. Es decir, sin proyecto no se disputa. Entonces, nuestro proyecto implica disputar la base social, claro que sí, desde nuestros principios, valores y metodología, y objetivos, ¿sí? Y disputar a las organizaciones realmente existentes la orientación de esa institucionalidad permanente. Ahora, para eso necesitamos recursos humanos capaces de dar esa disputa, ¿no? Y si nosotros no construimos los recursos humanos, esa disputa no la vamos a dar nunca. Entonces nosotros lo que necesitamos en esta etapa, ya cortamos porque nos quedamos sin tiempo, pero lo que necesitamos es construir el instrumento concreto capaz de dar esa lucha. Y ese instrumento, en las condiciones en las que estamos hoy, implica la necesidad de incorporar sectores con cierta experiencia o cierta voluntad de combate concreto en el terreno de la lucha política y social. Esos sectores fundamentalmente se encuentran más rápidamente en el activismo.
¿sí? Si no, tenés que recorrer a 45 millones de habitantes para encontrar dónde están los que tienen la voluntad. Entonces, los que tienen la voluntad rápidamente son los dispuestos a organizarse y dar pelea. Mal, bien, desde los instrumentos que vieron más rápido o que tenían más cercanos, etc. Entonces, por eso el debate político-ideológico en el nivel estratégico y en el nivel de construcción política, que si se quiere es restringido a la militancia y a los cuadros, como bien dice Jamil, es restringido ese sector, claro. Eso te da posibilidad de discusión con el pueblo, no te da posibilidad de discusión con el pueblo, porque son distintas discusiones. Ahora, en las etapas de nuestra construcción política, estamos en una etapa, por la debilidad de nuestra organización. A ver, si fuéramos Perón, desde la cúpula de la Fuerza Armada, convocamos desde ahí, con el poder de los fierros y miles de tipos subordinados. Ahora, no tenemos ese instrumento. No somos los dueños de la CGT ni de los movimientos sociales, somos los constructores de un instrumento, de una organización humilde, chiquita, etcétera, con proyectos, con cierta influencia, por encima de nuestras posibilidades efectivas. Entonces tenemos que aprovechar todo eso, tenemos que aprovechar nuestro corpus de ideas, tenemos que aprovechar nuestros planteos políticos para dar esa pelea en el marco del activismo, pero para eso hay que participar y convocar. Hay que convocar a los compañeros a ser parte de nuestro proyecto político. Y a partir de eso, a partir de que empieza a haber interés, etcétera, ir construyendo la organización que los va educando, que los va homogeneizando, que los va uniendo atrás de una práctica sistemática de construcción política y de lucha social. Pero es fundamental entender esto, es decir, nosotros no podemos disputar al pueblo, disputar la representación popular si no tenemos los instrumentos para poder disputarlo. Entonces, la primera misión que tenemos como organización es juntar a los luchadores capaces o interesados en desarrollar un movimiento nacional comprometido en el establecimiento de un proyecto nacional. Es decir, que sean luchadores, ¿no? Los intelectuales y todo eso nos pueden ayudar y que está todo bien. Nosotros lo que necesitamos es combatientes. Hago la última aclaración sobre este tema, que es importante. Doy la experiencia que tengo yo, otros compañeros pueden tener otra y la pueden compartir. Yo milité muchos años en Patria Libre, ¿no? Que era una organización de la izquierda nacional revolucionaria, digamos, intentaba representar eso. En los 90, en la resistencia al menemismo, llegamos a estar ilegalizados, éramos muy poquitos, ¿no? Y teníamos centrada nuestra práctica política en la lucha ideológica con los demás sectores del campo popular, planteando la necesidad de un proyecto nacional y la posibilidad de un proyecto nacional. Estábamos discutiendo esta misma perspectiva, con algunas diferencias estratégicas claras, ¿no? Nosotros teníamos pensado conducir al pueblo como organización atrás de nuestro proyecto, imponer a los demás sectores de la sociedad nuestra propia visión de las cosas. Pero independientemente de eso, la práctica política, que nosotros éramos un puñado muy, muy chiquito, 300, 400 compañeros en el 96, a nivel nacional. Y estábamos enfrascados, no en la construcción de los frentes de masa, sino en la discusión con el activismo, ¿no? ¿Por qué? Porque si nosotros hubiéramos puesto esos 300 compañeros a resolver problemas sindicales, a resolver problemas estudiantiles, digamos, a resolver la fotocopia y las becas en la universidad, la lucha por los aumentos, contra los despidos, centralmente en lo sindical, y el laburo social en los barrios, nunca hubiéramos construido una fuerza política porque no tenés tiempo. No tenés tiempo, porque los problemas a resolver son gigantescos, porque estos hijos de puta destruyen el país, destruyen la sociedad. Ahora, esa disputa política e ideológica, te diría hasta fines de los 90, nos permitió construir una organización que en el 99 ya era de cerca de 2.000, 3.000 compañeros a nivel nacional, y ahí nos insertamos fuertemente en la lucha social, es decir, ahí pusimos, teniendo esa masa crítica de compañeros dispuestos a pelearla, pusimos todos los esfuerzos en ganar representatividad popular, así como dice Jamil, y disputarle a estas organizaciones y otros proyectos la representación popular.
Y de hecho nos convertimos en la organización más grande del campo popular en el transcurso de 2 o 3 años, ¿no? De ser la más chica a ser la más grande. Entonces, por ejemplo, el PC, a mediados de los 90 nos decían que éramos unos ideologistas, unos dogmáticos, etc. Y ellos estaban en la CTA y esto que el otro. Tenían agrupaciones estudiantiles que se ocupaban de los estudiantes, agrupaciones sindicales que se ocupaban de los trabajadores, que esto que el otro. Y ellos, 2 años después, eran una secta irrelevante y nosotros éramos la organización más grande del campo popular. Entonces, hay tiempos y métodos en la construcción política. Digamos, así como cuando hice mi última experiencia territorial en Quilmes, por ejemplo, era yo solo y un par de locos ahí del barrio, y construimos una experiencia territorial maravillosa, maravillosa. Pero nos cagaron a tiro, nos apretaron, nos mataron compañeros, etcétera, y bueno, y esa experiencia se desarmó. ¿Por qué? Porque no tenés el núcleo de los combatientes y de la estructura necesaria para dar esa pelea. Se podía decir, bueno, tendrían que haber evitado esa pelea. Bueno, nos hubiéramos convertido en el Evita. Es decir, ¿para qué vamos a discutir con el Evita qué hay que hacer si vamos a hacer lo mismo? Para eso nos sumamos al Evita. Entonces, el tema es que nosotros tenemos que consolidar la organización nuclear, la organización que homogénea en principios, valores, metodología, práctica y estrategia, esté dispuesta a dar esa pelea. Es decir, nosotros hoy no tenemos el volumen, no necesitamos miles y miles de tipos, necesitamos un volumen mínimo para poder dar esa pelea en relativas condiciones de seguridad y de impacto político. Entonces yo creo que lo más importante de nuestra misión es lo que dice Jamil, es decir, es ganar esa representación popular. Es decir, ojalá hubiera posibilidad de disputar la organización popular sobre la base de una cultura del sacrificio y la reconstrucción nacional. El problema es que no tenemos el instrumento, no tenemos los compañeros, la organización para que esa política pueda enraizarse y desarrollarse. Entonces estamos en esta etapa, por eso hacemos un curso de formación y no un comedor, ¿no? Tiene que ver con empezar a discutir con los compañeros y con los compañeros afines para consolidar esta unidad de concepción y plantear la urgencia. Plantear la urgencia, es decir, cuanto más grandes, más orgánicos y más decididos estemos, más formados y más experimentados, más posibilidades de disputar esa base social que en términos, por lo menos en términos de intereses, necesidades y compromisos, hoy no está representada claramente por las conducciones tanto del movimiento obrero como del movimiento social, para dar un ejemplo. No sé si ahí Jamil, Susana. Hermano, trato de tirar ahí un aporte a partir de lo que también fueron aportando los compañeros y bueno, la exposición que estuvo haciendo hasta aquí Mariano. Nosotros, digamos, tenemos un diagnóstico de la situación internacional y a partir, como bien lo marcaba Hamid, de ese diagnóstico geopolítico, de las fuerzas, digamos, en disputa en el orden internacional y su incidencia, su influencia en nuestra nación, marcamos una perspectiva estratégica. En la Argentina, en esa convivencia que bien marcaba Mariano, de unidad y disputa que tenemos con un conjunto de sectores que debemos impulsar nosotros fundamentalmente, más que cualquier otra fuerza, que podamos, digamos, confluir en la construcción de un nuevo movimiento nacional, tenemos que buscar resultados, obviamente, porque dentro de ese movimiento nacional, en unidad y disputa, no se persiguen exactamente los mismos intereses. En esa disputa tenemos que tratar de construir y desarrollar capacidades. Para eso hay herramientas que buscan la incidencia, corrientes de opinión, iniciativas políticas que organizan y promuevan a su vez nuestra incidencia, generando precisamente espacios de influencia. Es desde ahí
por esto que planteaba Yusara, que a su manera también aportaba Lucas y, si no me equivoco, Araceli. Desde ahí es donde nosotros tenemos que promover experiencias con ensayos, errores, pero experiencias que son intransferibles. Por eso es fundamental que cada compañero, en cada regional, en cada localidad, en cada lugar de nuestra patria, que lleva adelante la construcción de la ola, no retrase, digamos, iniciativas que se promueven, porque necesitamos incluso sobre esas experiencias, incurriendo en errores, que los compañeros se vayan formando teóricamente, pero a la vez sintetizando esa teoría y ese proyecto estratégico en experiencias que tenemos que plasmar en los lugares concretos donde construimos la fuerza. Esas experiencias deben ir generando las perspectivas precisamente estratégicas. Y por ende, atender, lo que podemos definir como lo táctico, lo metodológico, desde la convivencia con el resto de los sectores, pero a su vez sin descuidar la construcción de fuerza propia. Es decir, afirmar y desarrollar las capacidades necesarias para cada etapa. En eso, digamos, nosotros venimos haciendo algunas experiencias en distintos lugares del país, desde que hemos fundado la OLA, experiencias previas, digamos, que fueron sintetizando la construcción que se viene llevando adelante desde hace un buen tiempo, a veces con buenos resultados, a veces con muy malos resultados. Recién Mariano marcaba algo, nosotros hemos tenido, parte de puntos programáticos. Hay que confrontar con los sectores narcos. Esto fue una experiencia que nosotros plasmamos concretamente en los territorios, con algunos resultados, con algunos dolores de cabeza, con pérdida de compañeros, con compañeros que fueron golpeados por esos sectores, pero en los territorios nos paramos de forma inflexible con respecto a cuál es el papel del narcotráfico en los territorios, que impiden precisamente, porque funcionan como fuerza operativa y de choque para cualquier experiencia de desarrollo popular, y hemos hecho, digamos, algunas experiencias en ese sentido. Después hemos hecho algunas experiencias, no sé si lo saben todos, nosotros aquí en la capital jujeña tenemos un compañero, Agustín Flores, que también está participando de este encuentro, que es concejal, en, digamos, el principal municipio de la provincia de Jujuy. Eso fue como resultado de un frente de todos, que es hoy lo que sabemos que es, y que llevó a que nuestra organización, a los primeros días de haber asumido el gobierno, el frente de todos, empezáramos a cuestionar una serie de cosas, e incluso impulsar la renuncia de algunos funcionarios, ministros, canciller, que nos llevó incluso a perder la posibilidad de incorporar a algunos de nuestros compañeros, de nuestros principales cuadros, en la estructura de gobierno, porque se nos ofrecía un tome en daca de que determinadas cuestiones no las planteáramos, a cambio de que pudiéramos acceder a algunos cargos. Bueno, hay cuestiones que son absolutamente irrenunciables para nuestra fuerza. Pero a ver, en ese cúmulo de experiencias, vamos desarrollando herramientas que a veces tienen que ver concretamente con la construcción barrial, a veces tienen que ver con la incidencia que buscamos tener en los ámbitos, si se quiere, académicos, usinas de ideas. Hay herramientas concretas que venimos promoviendo, así como lo hacemos desde la construcción propiamente política con la OLA. Está lo de la Academia del Pensamiento Estratégico, con compañeros que precisamente no son parte de nuestra fuerza política, pero sí se sienten integrados y promueven precisamente este debate, esta incidencia que tenemos que tener en el conjunto del activo, organizándose, por ejemplo, en la APE. Pero me parece por ahí una cuestión fundamental para sintetizar algunas de las cosas que se plantean como interrogantes, que nosotros podamos ir sosteniendo en el tiempo experiencias que, como digo, son intransferibles y que necesitamos precisamente para enriquecer nuestra fuerza, que los compañeros vayan desarrollando en cada localidad. Perdón, meto un bocadillo sobre esto que dice Ali, que es lo principal. Nosotros tiramos este ciclo de charla vinculado al proyecto nacional y la OLA, justamente para discutir entre los compañeros de la OLA y con los compañeros afines que tenemos, amigos por los lugares donde andamos, afines en las ideas, y nuestra convocatoria claramente, ustedes fíjense lo que hablamos, proyecto nacional, movimiento nacional, organización revolucionaria, ¿no? ¿Por qué hacemos este curso? Porque
primero homogeneizamos el pensamiento político del conjunto de la fuercita que tenemos. Ahora, sobre la base de homogeneizar y darle organicidad y darle una unidad de concepción al conjunto que tenemos, después la idea es llevar este curso a las zonas, presencial. Entonces ahí desarrollar una campaña de propaganda focalizada a las zonas donde vamos a desarrollar el curso, para atraer a los afines a nuestra política y a nuestra posición. ¿Sí? Que seguramente existen. Lo que tenemos que hacer es ir a buscarlo. Ahora, los convocamos a los afines a nuestra posición política, ideológica y revolucionaria. ¿Sí? Sobre esa base, buscamos consolidar en cada región el equipo inicial para iniciar el proceso de inserción en los frentes de masa y dar esa disputa política por la base social. ¿Sí? Ahora, si nosotros no tenemos los compañeros organizados que vayan a dar esa disputa no la vamos a dar nunca. Entonces, cuando Ali dice, no tenemos que retrasar las iniciativas que tiramos desde la organización para poder dar esa pelea estratégica, lo que está diciendo es, por ejemplo, es fundamental este curso para acercar a los afines y discutir con los afines, incluso compañeros que por ahí no son de nuestra organización, son de otras organizaciones, pero tenemos coincidencia en los objetivos y incluso hasta en la metodología, como es, y juntar a los afines para consolidar la fuerza necesaria para entrar a disputar la base social. Claro que sí. Por eso hacemos las charlas. ¿No? Porque el problema es que si no hacemos esta charla y no promovemos la discusión con los sectores afines, la disputa por la base social no la vamos a dar nunca, pues no vamos a tener con qué. ¿Sí? Entonces, nosotros necesitamos consolidar los pasos, consolidar las iniciativas, porque esa iniciativa tiene que ver con un plan, ¿no? Por eso lo que vale para el país vale para los proyectos políticos, ¿no? Es decir, esto del proyecto nacional y lo del proyecto revolucionario o el proyecto político tiene que ver con la charla que viene. Necesitamos un diagnóstico, un plan, una estrategia para llevarlo adelante, una metodología para hacerlo concreto y construir el instrumento que lo haga posible. Entonces, esos son los pasos que vamos dando. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros convocamos a la discusión de ideas, no le estamos convocando porque de las ideas va a surgir, vamos a convencer a Levita o a la CTA o a que vengan a nuestra política. Eso no va a pasar. Nosotros, el aspecto unitario de nuestra política tiene que ver con discutir con esos sectores para forzar o acordar a que se avenga una política de unidad nacional y de consenso nacional que nos incluya. Ahora, mientras eso no se da, o no se da en los términos que nosotros planteamos, tenemos que construir la fuerza propia, que es lo que dice Hamid, y esa fuerza propia se da disputando la representación popular concreta. Ahora, nosotros no podemos disputar la representación popular concreta si no tenemos los compañeros para hacerlo. Digamos, si no cumplimos estos pasos, va a quedar en un compendio de buenas intenciones y quejas respecto de la actividad de los demás. Para nosotros necesitamos consolidar la estructura mínima necesaria, no estamos diciendo la óptima, porque nosotros nunca construimos sobre lo óptimo, los que nos conocen lo saben, digamos, ¿no? Siempre jugamos más allá de nuestras posibilidades físicas efectivas. ¿Cómo es? Entonces necesitamos consolidar equipos con unidad de concepción para avanzar a la unidad de acción. Así, si no tenemos esos equipos, no podemos disputar la representación popular. No sí, sé, ahí Lucas, con esto que marcás, Mariano, a ver, para poder avanzar en la lucha reivindicativa en la que se pueda querer participar, ya sea lo social, lo sindical, desde nuestra fuerza necesariamente tenemos que contar con cuadros. ¿Por qué? Porque la lucha reivindicativa tiene determinados techos, o sea, de nada te sirve estar al frente de un sindicato, incluso de un sindicato de peso, si no hay proyecto político. Nuestros cuadros tienen que dar la lucha política. Afirmando cuadros es como construimos la fuerza propia. Si contamos con esos cuadros necesarios, que se van formando sobre experiencias muy concretas, generando los grupos operativos y logrando determinadas capacidades,
podemos desarrollar experiencias sindicales, podemos desarrollar experiencias sociales en el ámbito universitario, en los frentes de masa que se nos antoje. Pero es necesario que nosotros podamos contar con un grupo operativo en cada una de las regionales donde vamos desarrollando la ola, porque lo imperioso en esta etapa es fortalecer política e ideológicamente a todo un grupo de compañeros y compañeras que sean los que inciden en la realidad política del país. En ese sentido, cuando contamos con los cuadros necesarios para dar la lucha política y con una afirmación política e ideológica que va de la mano de una serie de valores que nuestra fuerza promueve de manera constante y permanente, podemos incidir en la lucha que queramos. Eso lleva, digamos, a también determinados resultados. A ver, desde la propia experiencia que hemos hecho en algunos lugares, hemos tenido capacidad de movilización, hemos tenido, digamos, fuerza social organizada de cierto peso. Pero los principales resultados en términos exclusivamente políticos han surgido cuando hemos logrado aglutinar a algunos cuadros. Y aglutinando, digamos, una cantidad mínima de cuadros es cuando podemos incidir en el conjunto de los sectores políticos con los que convivimos, ¿no? Bueno, compañeros, vamos cerrando, así no los volvemos locos, como es. Y bueno, tiren algunos si hay algún pendiente de urgencia que no tenga que ver con la charla, que es, la próxima va a ser sobre proyecto nacional y proyecto político, ¿no? La diferencia entre una cosa y otra. Lucas creo que había pedido la palabra. Y yo, gran parte de lo que iba a plantear lo contestó el compañero Ali. Yo, un poco igual tomando lo que decía el compañero Hamid, cuando pensamos en geopolítica, Jauretche decía que tenemos que pensar la realidad del mundo con ojos nacionales. Entonces, yo me quedé pensando en esto de cómo llevamos a los barrios o al territorio este tipo de charlas. Yo, la verdad que coincido con Hamid, no las llevamos. No las llevamos porque, para mí, y bueno, un poco lo contestó Mariano recién, y supongo que lo ampliaremos en la charla que viene, pero para mí hay que diferenciar bien entre lo que son los temas estratégicos de los temas urgentes. Y la diferencia que tiene la ola con otras organizaciones es que la ola se asienta sobre la idea de construir o sobre avanzar sobre temas estratégicos, que es algo que no se está haciendo en la política. Entonces, como la discusión sobre temas estratégicos en general la política no la está haciendo, eso implica una degradación de la política, una degradación de la militancia y una degradación en general. Si lo que se discute es temas estratégicos, el problema es la contracara. Los temas estratégicos no son urgentes, porque no están ahora. Los temas estratégicos son a 5 años, 10 años, 20 años o 50 años, porque son temas que abarcan a la construcción del proyecto nacional mismo o de la patria misma. Si la ola lo que se plantea es que la construcción del proyecto nacional se tiene que dar discutiendo los temas estratégicos, evidentemente la discusión de los temas urgentes, como podría ser todo lo que pasa en el territorio, queda relegado a un segundo plano. Una parte importante la contestó recién Ali sobre este tema, creo que igualmente se va a seguir discutiendo en siguientes reuniones, pero para mí la discusión fundamental es esa. Si nosotros queremos discutir temas estratégicos, los cuadros que se conformen, los cuadros que se terminen generando, y que después a partir de esos cuadros va a surgir el aporte que pueda dar la ola al proyecto nacional, esos cuadros están pensando en temas estratégicos, no están pensando en cómo construir algo en el barrio, porque algo en el barrio en todo caso es algo urgente. Eso nada más. Sí, a ver, y eso, tomando...
una cosita, Mariano, y te paso para que por ahí le puedas dar un cierre, ¿no? Con esto que mencionaba Lucas recién. A ver, recién me avivo que tengo apagada la cámara. Ahí está. A ver, algo similar a lo que está ocurriendo en el plano internacional con esto de Ucrania, ¿no? Y los debates que ha atravesado a buena parte del activo político con respecto a este River Boca, si se es pro-OTAN o si se es pro-ruso, ¿no? Me parece que, digamos, el activo político argentino, que en general está de rodillas y con la mano en la nuca, sin proyecto nacional, sin coordenadas claras con respecto a lo que hay que hacer en nuestra patria, está esperando permanentemente el tutelaje de algún sector del poder mundial para que nos dé orientaciones de lo que tenemos que hacer en nuestra propia nación. Esto ocurre, digamos, en el activo político argentino en todos los niveles. Y tenemos que evitar que en esa convivencia que la ola debe promover más que ninguna otra fuerza para la conformación precisamente de un proyecto verdaderamente nacional, que nosotros depositemos expectativas de medidas con respecto a lo que pueden hacer los sectores que son aliados. Es decir, no podemos esperar que otros lleven adelante lo que nos corresponde a nosotros realizar. La Argentina está viviendo una noche oscura, y esa noche oscura tiene, digamos, artífices, protagonistas, impulsores, y lo que viene en la Argentina es mucho más oscuro aún. Frente a eso, nosotros tenemos que desarrollar determinadas capacidades, pero es como el proceso, si se quiere, biológico. Podemos aprender a gatear, en algún momento caminar, podemos andar en bicicleta, correr, por ahí convertirnos en deportistas olímpicos, pero tenemos que llevar adelante cada uno de los pasos necesarios para ir afirmando precisamente esas capacidades y que podamos darle a nuestro pueblo la perspectiva de poder enamorarse de un proyecto político con claramente una perspectiva estratégica. Se dice que Dios no libera a un pueblo si el pueblo no está dispuesto a liberarse. Nuestro pueblo tiene una experiencia de resistencia, nuestro pueblo muchas veces estuvo a la altura de las circunstancias, mucho más incluso que los propios dirigentes. Bueno, lo que tenemos que lograr con la ola es contactar con ese pueblo que tiene disposición a retomar la pelea, a plasmar la resistencia, pero para eso tenemos que llevar adelante el reto que desde nuestra propia fuerza podamos ir afirmando núcleos, células de compañeros que puedan ir afirmando lo que hay que afirmar, ¿no? Y en eso hay una totalidad de tareas que tenemos que llevar adelante. En esa perspectiva que la ola tiene que claramente impulsar, no podemos ser ombliguistas, insisto con esto, nosotros somos fundamentalmente quienes tenemos que promover la unidad del campo nacional, del campo popular, pero a la vez, insisto, no podemos depositar expectativas en que otros vayan a plasmar, a llevar adelante lo que nos corresponde a nosotros realizar, ¿no? Ese es el enorme reto que tenemos por delante. Hola, yo quería decir algo muy cortito. Yo en el planteo, yo estoy de acuerdo también ahí, creo que captó mi inquietud. Él lo dijo perfectamente con sus palabras, que yo no pude decir. Yo no pongo en plano contradictorio, antagónico, el tema de la formación del cuadro y la formación de los núcleos necesarios para después abordar el trabajo de masas en los barrios, en lo territorial, fundamentalmente en lo territorial, también sindical. Yo no lo pongo en un plano antagónico. Yo creo que efectivamente el problema de los territorios es abrumadores los problemas, pero se puede combinar, digamos, no se necesita tampoco muchos compañeros. Yo tengo un problema muy grave de tiempo, trabajo todos los días del mes y 12 horas, pero con 2 compañeros podría abrir un trabajo que se puede discutir, donde podemos encontrar a 1 o 2 compañeros para dar, no sé, a dar charlas sobre esta propuesta
en términos, digamos, mucho más simple para la gente que se convoca. Y la propuesta, digamos, si se quiere denunciar o desenmascarar a aquellos actores políticos de la partidocracia que se oponen sistemáticamente hace 40 años a un desarrollo independiente. Y hay información, también debemos manejar nosotros, explicaciones sencillas de cómo, de qué es lo que produce, para qué se produce, y ver que la gente vea el modelo de saqueo de las grandes multinacionales que viene imponiendo de estos últimos años. Yo qué sé, o sea, yo no quiero aclarar eso, no con un plan, no. Primero vamos a formar los cuadros y después vamos a abordar, no, yo creo que hay cosas que se pueden hacer en forma simultánea. Partiendo de la base real, digamos, somos pocos, y yo además tengo problemas de tiempo, pero 1 o 2 compañeros nada más que estén dispuestos a manejar estadísticas, más o menos en lo económico, explicando la coyuntura y explicando también la historia de estos del 76 para acá, cómo Argentina fue desangrada y cómo hoy estamos en el nivel de dependencia de una semicolonia, y cuál es el proyecto del enemigo, además. Hay que estudiar el enemigo para darse cuenta que Argentina va a un proceso de fragmentación. Y quiero, digamos, sacar algo así. Si uno analiza el conflicto de Rusia y Ucrania y con la OTAN, hay un famoso geopolítico inglés, Mackinder, creo que se llama, que hablaba del Heartland, el que dominaba el corazón de Eurasia, iba a dominar Eurasia, y si dominaba Eurasia, iba a dominar el mundo, algo así, desde el punto de vista de los intereses imperiales británicos. Y hoy vemos que la OTAN, en los últimos tiempos, la expansión hacia el este es un hecho. Yo no quiero dar opinión si no soy prorruso, mucho pro-OTAN, pero digamos, si nosotros llevamos ese concepto, vemos que el enemigo que está no ha renunciado, digamos, a la estrategia geopolítica de que hablaron del siglo XX. Bueno, pensándolo en argentino, nosotros también tenemos que, en este proyecto nacional, debatir cuál es nuestro Heartland dentro de la Argentina. Porque es fundamental entender cuál es nuestro Heartland en la Argentina. Yo creo que, bueno, en ese sentido, de más cae que es el sur, porque nosotros tenemos un terrible problema de desintegración de facto en materia de transporte, de un aislamiento relativo de varias regiones de nuestro país con respecto al centro, al núcleo centro, que es la política del enemigo. Mendoza, Córdoba, Santa Fe, provincia de Buenos Aires. Si uno ve las estadísticas y ve el desarrollo de las políticas multinacionales, se da cuenta que el centro de Argentina es lo estratégico para ellos. Entonces nosotros tenemos que pensar también dentro del enfoque geopolítico, y esto tiene que ver después en el desarrollo de los programas de la nacionalización del comercio exterior y por qué, de la nacionalización de la banca y por qué, y impulsar un plan de industrialización que no tenga que ver con las directivas de las multinacionales, porque acá se está jugando la cuestión territorial de la patria. Es decir, no quiero ser alarmista, pero cada vez es más evidente, si uno analiza la política de la partidocracia, que son siervos, digamos, de las multinacionales, su aspecto progresista y en su aspecto neoliberal, pero finalmente hay un partido único que está subordinado a las multinacionales o a la embajada, como se habla últimamente. Entonces, creo que hay que reflexionar sobre esto, y esto son datos concretos, es decir, y empezar a trabajar, que cada uno de nosotros, compañeros, sepan de las estadísticas,
Y de ahí uno se da cuenta cómo el proyecto de fragmentación y el desarrollo de una apartheid social va a pasos agigantados. Ahora, bueno, yo creo que, volviendo al tema de la formación de cuadros, es tener estas charlas y abordar mínimamente a un trabajo barrial, no está en un plano antagónico. Obviamente tiene que haber dos compañeros, y yo estoy dispuesto, pero por ejemplo, sábados puedo acompañar a otro compañero, a Mariano en este caso, y poder programar o planificar, no mañana, el sábado que viene, pero a programar y planificar cómo abordamos llevar estos planteos en forma mucho más sintética, más sencilla, a un barrio. Nada más que eso. Bueno, es la idea del ciclo este. Así, tal cual. Es decir, la idea del ciclo es esa, ¿no? Por ejemplo, bueno, ¿cuántos de Cava hay en este ciclo de charla participando? Juntémonos en Cava para ver qué hacemos en Cava. ¿Cuántos compañeros hay de Zona Sur? Y lo mismo, ¿no? Sí, es justamente el planteo que hace Jamid, es la idea de este tipo de iniciativas, ¿no? Así que estamos en esa orientación. Nosotros no profundizamos. Tiro ahí otra. En ese proceso que Jamid describe claramente de avanzada del capital financiero, el globalismo, las principales potencias, en ese modelo, digamos, en desarrollo de segregación social, desintegración nacional, de ganar, debilitar, vaciar el corazón de nuestro pueblo, promovemos, como decimos, la convivencia de un conjunto de sectores nacionales para empezar a firmar un proyecto nacional. Mientras se trabaja negadamente en ese sentido, identificando al enemigo, también hay que construir capacidades para que ese enemigo no se afirme en el territorio nacional. Esa también es parte de la tarea de la ola. Es decir, hay tareas que tienen que ver con el movimiento de masas y la incidencia concreta que podemos tener en el andamiaje político de la organización de la Argentina como país. Pero identificando al enemigo, sus intereses en cada uno de los lugares de nuestra patria, hay que construir las capacidades para que el enemigo no se afirme. Bueno, compañeros, si les parece, vamos cerrando. Más que nada porque ya nos quedamos sin tiempo. Podemos extender 40 minutos más, pero me parece que ya sobrepasa por bastante el objetivo de la charla de hoy. Que de hecho, si se fijan, fuimos mucho más allá de lo planteado inicialmente, ¿no? La idea es ir más de a poquito y que todos puedan subirse al tren y ir sintetizando cada vez conceptos de mayor complejidad. Pero bueno, muchas gracias a todos. Y obviamente la seguimos, digo, por privado, consulta, debate, charla, etcétera, y disposición a trabajar. Obviamente que lo seguimos charlando, pero bueno, nos vemos en el próximo encuentro. Les vamos a avisar si es jueves o sábado, seguramente también a las 20 horas, donde el tema va a ser proyecto nacional y proyecto político. Y bueno, que descansen y sigamos trabajando por una Argentina grande como la que San Martín soñó. ¡Bravo! Gracias, compañeros. Un abrazo, compas. ¡Bravo! Nos vemos. Nos vemos. Buen fin de semana, Adiós. compañeros.